Hoy comenzamos una serie de reflexiones bíblicas por supuesto, basadas en la palabra del Señor, y nuestro deseo es cada mañana o cada día dejar esta reflexión para que ustedes junto conmigo vamos aprendiendo también de la palabra del Señor. Si hay una característica que debemos destacar en la iglesia primitiva, en el inicio de la iglesia primitiva, era que era una iglesia que aprendía. Un rasgo característico de una iglesia sana, de una iglesia que se desarrolla, es una iglesia que aprende. Podemos ver la porción bíblica hoy día en la reflexión, Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Y dice de la siguiente manera, acompáñenme en la lectura bíblica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estas reflexiones van a estar basadas en el tremendo libro escrito por un tremendo expositor y comentarista bíblico que hoy día está con el Señor, llamado John Stott. Para muchos, John Stott es uno de los hombres más importantes del siglo XX en comparación a libros, una gran cantidad de libros que escribió, que nos dejó, y uno puede encontrar muchas respuestas bíblicas. Y algo podemos decir de este tremendo autor, que fue un hombre muy fiel a la palabra del Señor. Y este libro que acaba de salir, Toda la Biblia en un año, podemos reflexionar, y será nuestro libro de base para la reflexión de cada mañana. 365 reflexiones muy bíblicas, porque está muy centrada en la palabra de Dios, y comenzaremos siempre con la lectura bíblica de esta reflexión. Permítame leer algunas palabras que están puestas por este autor. Y nos dice que Lucas se concentraba en 4 rasgos de la iglesia en Jerusalén. La primera es muy sorprendente. Probablemente nosotros no la hubiéramos elegido. Una iglesia viva es una iglesia que aprende. Cuando hay una iglesia que piensa que lo sabe todo, que no tiene nada más que enseñar, o puede haber un miembro de la iglesia que considera que ya lo sabe todo, que nadie puede enseñarle nada, estaríamos diciendo que es un rasgo no de una iglesia o de un creyente, sino que la iglesia del libro de los Hechos, cuando comienza la iglesia, una iglesia que inicia en el siglo I, uno de sus rasgos característicos era una iglesia que aprende, una iglesia que necesita aprender para crecer, para desarrollarse. Y el texto dice, todos se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles. O, como dice la Reina Valera, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto ya nos está hablando de una iglesia que su característica principal, o una de las características principales, es aprender. Aprender debe ser una característica principal de todo creyente. Nunca llegamos a aprender o a saberlo todo. Siempre hay que tener la actitud del discípulo. Esta palabra griega que significa discípulo matetes. La palabra griega para discípulo, que en su esencia, en la raíz original, tiene la idea de la persona que siempre está aprendiendo, que no ha llegado a saberlo todo, sino que siempre hay una actitud humilde de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir capacitando y desarrollándose. Y este fue uno de los rasgos más significativos de la iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia que aprendía a los pies de los apóstoles, que aprendía la doctrina de los apóstoles, doctrina que había sido traspasada por el Señor Jesús a los apóstoles, y que ahora los apóstoles tenían la tarea de enseñar aquello que habían aprendido.
Y sin duda que esto es la señal pedagógica de todos. Tenemos que enseñar lo que hemos aprendido. Es la manera en que nosotros podemos crecer en nuestra vida de fe espiritual, que cuando recibimos debemos aprender, debemos enseñar en este caso. Nos llenamos para trasvasijarnos en enseñar la palabra del Señor. Y esto es lo primero que nos dice Lucas. Podríamos decir que ese día el Espíritu Santo abrió una escuela en Jerusalén. Los maestros eran los apóstoles a quien Jesús había designado y capacitado. Ahora había 3.000 alumnos en un jardín de infante. Sin duda que se trata de una situación extraordinaria. Imagínense, 3.000 personas de la noche a la mañana que necesitan ser enseñados, que necesitan ser adiestrados para que puedan desarrollar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Así que el enseñar, el aprender, tiene que ser una característica no solo de la iglesia, sino también de los discípulos. Esos nuevos convertidos, llenos del Espíritu Santo, no estaban disfrutando de una experiencia mística que los motivaba a descuidar el intelecto, o a despreciar la teología, o a dejar de razonar. Todo lo contrario, se concentraron en recibir instrucción. Por cierto, la experiencia de llenura del Espíritu Santo es incompatible con una actitud de rechazo al intelecto. Porque a veces las personas pueden pensar que vivir una vida llena del Espíritu Santo es vivir una vida llena de ignorancia bíblica. Y debemos entender que no hay una contradicción en ser lleno del Espíritu Santo y ser una persona instruida. Ser una persona que conoce lo que cree, que sabe lo que cree, que conoce su fe y que puede dar cuenta de su fe porque la conoce, y la conoce a través de aprender, de investigar, de conocer las Escrituras. Tenemos que ser aquí como los bereanos del capítulo 17, versos 11 y 12 del libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pablo llegó a predicar, los de Tesalónica presentaron todos los argumentos para no escucharlo o para criticarlo. Pero los bereanos, los de Berea, dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era conforme a las Escrituras. Es la actitud que debemos tener, la actitud noble de un bereano. Y por supuesto tenemos que acentuar de que ningún hermano puede pensar que ser lleno del Espíritu Santo o llevar una vida llena del Espíritu Santo significa dejar de lado la razón o la capacidad cognitiva o la capacidad de pensar. Todo lo contrario. Ser lleno del Espíritu Santo también significa usar nuestras capacidades cognitivas para entender justamente lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Por lo tanto, esos nuevos convertidos, llenos del Espíritu Santo, nunca pensaron, ni debemos pensar el día de hoy, de que ser lleno del Espíritu Santo significa dejar la razón de lado. No nos olvidemos que la Biblia nos dice que debemos dar el culto racional. El apóstol Pablo, hablando de los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, dice que debemos dar el culto racional. ¿Qué significa dar el culto racional? El culto inteligente. No podemos dar un culto sin la razón, porque hay cultos irrazonables. Hay cultos donde se pierde la razón porque están cargados de misticismo y de emocionalidad. Nuestro culto tiene que ser un culto inteligente. Rendimos un culto a nuestro Dios en forma inteligente, en forma racional. Y eso significa usar la razón. De ninguna manera debemos pensar o creer que fe es contrario a razón, o que fe es contrario a la preparación. De ninguna manera. Fe también es pensar, o creer también es pensar. Y la observación que hace el autor, John Stott, dice: también aquellos creyentes no dieron por sentado que, dado que habían recibido el Espíritu Santo, este era el único maestro que necesitaban y que podían prescindir de los maestros humanos. Como muchas veces la gente cree y dice: yo solo escucho a Dios nomás. A mí el único que me enseña es Dios, dejando por fuera a todos
los maestros que el Señor ha llamado para enseñar su palabra. Y aquí citamos al apóstol Pablo en Efesios 4, 11 y 12, hablando que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos para la obra del ministerio. Así que, dado que habían recibido el Espíritu Santo, este no era el único maestro, sino que habían también otros maestros que el Señor había dejado, en este caso los apóstoles. Por el contrario, se sentaron a los pies de los apóstoles. Estaban ansiosos por aprender todo lo que pudieran. Sabían que Jesús había designado maestros para ellos. En consecuencia, se sometieron a la autoridad de los apóstoles, la cual estaba respaldada por milagros, por montones de milagros y señales que estos realizaban, según el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por lo tanto, si el versículo 42 está hablando de la enseñanza, de la perseverancia y la enseñanza de los apóstoles, el 43 nos está hablando que esa enseñanza transmitida por los apóstoles estaba respaldada por señales, por prodigios y milagros. Ni hablar del apóstol Pablo cuando hace mención de su apostolado y muestra las credenciales de apóstol en 2 Corintios 12:2, hablando también de esas señales y de esas marcas apostólicas en su cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros entonces consagrar a la enseñanza, consagrarnos a la enseñanza de los apóstoles y someternos a su autoridad? Debemos insistir que no hay apóstoles en la iglesia hoy como los 12 apóstoles en el tiempo de Jesús. Los comúnmente llamados los apóstoles del Cordero, o los apóstoles de Jesús. Estos apóstoles son irrepetibles. No podemos pensar que el día de hoy hay apóstoles a ese nivel, apóstoles de revelación. Hoy día no pueden haber apóstoles que agreguen a la revelación o al canon ya cerrado del Nuevo Testamento. Apóstoles de ese nivel no hay, sin duda que sí. No hay apóstoles como Pedro, como Pablo, como Juan, que pueden agregar revelación a la ya establecida. Pero sin duda que hay un llamado apostólico, eso es innegable. La iglesia del Nuevo Testamento fue la iglesia apostólica, fue la iglesia enviada. No nos olvidemos de la comisión que el Señor en el libro de Mateo, al finalizar, versos 16 al 20 del capítulo 28, nos está hablando de una misión. Vayan, id y haced discípulos a todas las naciones. No nos olvidemos la comisión de Juan. Así como el Padre me envió, así yo os envío. ¿Y qué es un apóstol? Apóstolos del griego significa enviado. Enviado. Por lo tanto, en esa condición, todos nosotros somos enviados. Por lo tanto, todos nosotros somos apóstoles. Repito, no apóstol como Pedro, como Juan, como Pablo. Esos apóstoles ya no están. Pero sí tenemos una misión apostólica, una misión de ser enviados al mundo para llevar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la tarea que tenemos hoy. Es una tarea que no ha pasado, es una enmienda, una encomienda, un mandato del Señor que hace 2000 años atrás lo dio y sigue vigente el día de hoy. Por lo tanto, sin duda, hoy día la iglesia es una iglesia apostólica, es una iglesia enviada. Es una iglesia que es enviada a repetir lo mismo que hizo el Señor y los apóstoles. Tenemos que seguir llevando el Evangelio del Señor Jesucristo y a Jesucristo como el centro del Evangelio. A Jesucristo como el hecho central de nuestra predicación evangélica, como el hecho central de nuestra creencia. Jesús vino, Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús pronto volverá. Es el mensaje central del Evangelio. Y no podemos cambiar ese mensaje. Somos enviados para llevar ese mensaje, esa buena nueva, el Evangelio, la buena nueva de salvación. Así que la iglesia sigue con su perfil apostólico y por supuesto todos nosotros que somos la iglesia no es el edificio, no son las piedras, la iglesia son las personas. Por lo tanto, todos nosotros somos pequeños apóstoles enviados en el sentido que ya lo he expresado. Y somos enviados a predicar el Evangelio y a seguir llevando las señales y los prodigios que los apóstoles post el Señor Jesucristo siguieron llevando, y en la historia de la iglesia hemos tenido
todo tipo de discípulos, de hombres que siguieron llevando el Evangelio y las señales hasta el día de hoy. Esas señales y ese Evangelio que sigue funcionando, que sigue desarrollando y tocando miles y miles de personas en todo el mundo y sanando miles y miles de personas en todo el mundo. Por lo tanto, queridos, si hoy día no hay apóstoles como Juan, como Pedro o como Pablo, pero sí tenemos una tarea apostólica y en eso nos constituimos todas las personas enviadas para llevar y seguir llevando el Evangelio hasta que el Señor venga. La única manera en que podemos nosotros someternos a la autoridad de los apóstoles es sometiéndonos a la enseñanza del Nuevo Testamento, ya que por ese medio nos ha llegado conformada de manera definitiva. La fidelidad de la enseñanza de los apóstoles es la primerísima marca de una iglesia auténtica. Por lo tanto, la iglesia está fundada en el fundamento apostólico y profético. Y ese fundamento apostólico y profético ponía como base de ese fundamento a Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. La expresión de Tomás, Rey mío, Señor mío. El Evangelio sigue proclamando y declarando que Jesucristo es el Señor. Esta es la base del Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Y nosotros seguimos llevando el Evangelio en este perfil apostólico a toda persona, a todo el mundo, evangelizando a todas las naciones. Así que no se olvide usted y yo, tenemos este mensaje, tenemos este llamado y hemos sido enviados en una misión apostólica. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana.